Grupo número 2, integrantes Cagua Rodríguez, Nayeli Anaí, Cagua Vite Juan Sebastián, Calderón Rodríguez Fátima Daniela, Cedeño Muguerza Ana Lady, que está retirada, Cedeño Párraga Melanie Nayeli, Chiliquín Aguamán Alison Lisbeth. El título del libro es La Casa de los Cuervos, el autor Hugo Guas, el libro contiene 22 capítulos, el tipo de texto es narrativo. El propósito del texto. La novela de Hugo Guas, que fue llevada al cine, fue personificada con el capitán Insúa, un personaje real que fue Francisco Iturraspe, que fue derrotado en una revolución de la batalla de los Cachos, y de ahí fue recogido por la hija del señor de la Casa de los Cuervos, en donde fue curado, y ahí fue donde nació el romance. En 1878 desapareció realmente de la acción sin que se encontrara ningún rastro sobre él. En La Casa de los Cuervos, que quedó inmortalizada en el título de la novela de Hugo Guas, fue a dar a conocer lo que se vivió en esas épocas, ya que se basa en hechos reales ocurridos en Santa Fe durante los años de 1877 y 1878, de revoluciones contra el gobierno autonomista. Primer capítulo. En este capítulo cuenta que en los barrios centrales de Santa Fe los tipos de casas han ido desapareciendo y solo quedan vestigios de ellas en los barrios del sur. Las calles que en los tiempos de ese relato le llamaban como matriz derecho. La casa en el que durante 40 años don Serafín Aldaba enseñó a leer a niños que por alguna razón no hallaban un sitio en el colegio de los jesuitas. Y en Santa Fe, el año 77, no necesitaba forzar las fantasías para llenarse de sobresalto, como en los tiempos de Rosa. Corrieran peligro los vecinos madrugadores de tropezar con las ceras de los cuerpos. Pero aún así, llegar a esos extremos, la vida era angustiada por las frecuentes revoluciones que se tramaban contra el gobierno para derrocar a don Servando Bayo, destruir la influencia omnipotente del doctor Simón de Lironio. Capítulo 2. Muchos años antes, tantos que él mismo ya no quería contarlos porque se recuerda que hacía aún más doloroso cuando más lejano, el joven, ya aún de las ilusiones de las que habían hecho cruzar el mar, recién llegado de Santa Fe. Insúa tenía muchos hijos, pero solo una hija, la menor, que tenía don Serafín, comenzando a hacer números en los grandes libros. Don Agustín Insúa, viudo desde el nacimiento de su hija, absorto en sus complicados negocios, sospechos y nunca el idilio que se iba tejiendo en su propia casa, y cuando un día alguien le contó lo que pasaba, montó una cólera y cayó en un huracán sobre el cajero y sobre la niña, que era ya una linda joven de 18 años. Ambos confesaron la verdad. El empleado fue despedido por haber alzado los ojos ante la hija del patrón, y ella fue enviada a un colegio de Buenos Aires para que olvidara su locura. Capítulo 3. Don Patricio Cuellen, el jefe de los adversarios del gobierno, no tenía su casa en la calle principal. Ocupado en las policías como escribiente en los tiempos de Irondio, elevaron el rango de comisario, y así las revoluciones dejaron de ser calaveradas repentinas e improvisadas, hechas sin plan y sin propósito para mantener la alarma entre los hombres de gobierno y que debieron transformarse. Algunos meses atrás, Jarque, gracias a los espías que tenía diseminados en las estancias de los opositores mismos, Cuellen, Montarón e Insúa, comprendían que se estaban urdiendo una revolución, cuyo desenlace no parecía lejano, a juzgar por la frecuencia de ciertas vistas sospechosas. Capítulo 4. La escuela de don Serafín no había abierto sus puertas y los escolares quedaban sorprendidos ante aquella situación. Los estudiantes, ansiosos por entrar al aula, golpeaban la puerta. Creían que su maestro había enfermado o muerto.
Pero don Serafín no había acudido a su encuentro escolar, ya que se dirigía al cabildo, donde iba a tener una cita con el gobernador. Pero en ese momento le entró una confusión, ya que no sabía por qué motivo el jarque lo había llevado desde el lugar donde se encontraba esperando hacia una jefatura de policía. Cuando don Serafín se enteró del motivo por el cual se encontraba en aquel lugar, entró en indignación, pero mantuvo la compostura. Don Serafín tuvo la imprudencia de decir sobre las visitas que había tenido la noche anterior y el jarque había notado cierta impresión en el maestro. Y tanto así que empezó a tratarle de una forma más amistosa para que se sintiera en confianza y así saber qué era lo que a don Serafín le ponía tan nervioso. Don Serafín, haciendo memoria para poder librarse de lo que sucedía, dio con una mentira que lo salvaría. La supuesta levita obsequiada por Cullen. El jarque quedó satisfecho con lo dicho por don Serafín. Entre conversa y conversa, empezaba a preguntar más por Rosarito, demostrando así un interés hacia ella. Y entre tanto afán que tenía, consiguió suficiente para que la deuda que le debían a don Serafín sea cancelada en ese mismo instante. Cuando don Serafín ya tenía el dinero, acudió a la casa para avisarle a Rosarito y suministrar así la deuda que tenía con los diferentes negocios. Rosarito debía preparar empanadas para la visita que iba a tener por el jarque, propuesta ya ese mismo día. Capítulo 5. Cira, con 20 años, vuelve a Buenos Aires, en donde durante ese tiempo estudió alojada en la próxima Quinta Avenida. Su madre, paraguaya, melancólica, con quien Montarón se casó en uno de sus viajes. Cira, enamorada de un galán, teniente de milicias, Carmelo Borja, en su nombre, propuesto compromiso lo celebra. Cira, quien sabía las opciones políticas de su padre, llena de un mal presentimiento, estaba imaginando el estallido de las filas de la muerte, de una revolución con la cual ella y su novio se podrían encontrar. Capítulo 6. Serafín regresaba a la escuela, en donde los niños ya se encontraban acompañados por Rosarito, a quien les gustaba mucho jugar con ella, contarles aquellos cuentos que iluminaban la niñez de su madre. Todos los niños querían tenerla cerca. Ella, en la pesada tristeza de las cosas viejas, llenaba la alegría. Por otra parte, don Serafín impartía sus clases, llamando a cada uno de los niños para tomarles así una lección. Terminada la clase, los niños rezaban un Ave María y luego salían corriendo, concluyendo así un día más de clases en aquel salón. Don Serafín les contó a Rosarito y a Insúa la conferencia que tuvo con el jefe de policía, relatándoles así la historia que tuvo que inventar para salvarse de la interrogación que le estaban dando, la supuesta levita misteriosa. Cuando, cuando don Serafín terminó de contarles lo sucedido, Rosarito se alarmó, porque sospechaba que aquella visita podría ser una trampa, así que se vistió con un largo vestido sencillo para dirigirse al boliche de don Pablo Ferrer, y así canceló la cuenta y aprovechó que estaba allí y compró lo que le hacía falta para la elaboración de las empanadas. Terminando de hacer sus compras, se dirigió a la casa de Patricio Cullen para contarle lo sucedido con el jefe de policía. De esa forma le pidió una levita para que el jarque no tuviera ninguna sospecha del engaño. Arreglándole el cuerpo de su padre, tuvo tanta suerte que llegada la hora de que el jarque fuera, ya tenía las empanadas recién sacadas del horno para obsequiarle.
mientras atendía el jarque en una de las puntas de la mesa. Por otro lado, se apresuraba para descoser la levita y así adaptarla al cuerpo de su padre. El jarque no quedó convencido del todo, así que se mantuvo toda la tarde en aquella escuela, porque tenía la certeza de que Insúa llegaría a la ciudad en cualquier momento. Pero anocheció y decepcionado se tuvo que despedir. Al irse, el jarque se despidió de don Serafín y de Rosarito. Se dirigió a la barraca de Fosco para prevenir cualquier imprevisto a los revolucionarios que se encontraban allí. Capítulo 7. La audacia y confusiones de algunos hombres, cuyo propósito es llegar a una isla cerca de Santa Fe, partiendo desde los sauces del arroyo de Leyes. Mediante el trayecto, con varias dificultades se encuentran, no queriendo ser notados por las autoridades locales, a la menor bulla ellos pretenden evitar. Habiendo llegado ya a su destino, en silencio se encuentran, mientras la prioridad es conseguir algo de comer, ya que el único bocado fue churrasco que se les había dado en Helvecia. No fue sino apenas iniciando el día antes de partir. En la tarea de conseguir algo con lo que saciar su hambre, noticias inesperadas y dudas se, le, se les dan en el trayecto. La noche caía rápidamente, porque en esa estación los días eran cortos, llegando al Sausar. Solo se oía el ruido de los pájaros, las lanchas que habían estado allí ya habían desaparecido. Capítulo 8. Hechos ocurridos en el Cabildo, donde por víctimas de una inocencia harían ser partícipes de una celebración tramposa, ocurrida así por los revolucionarios que allí se encontraban. Querían tomar el Cabildo, así se opusiera quien se opusiera. Capítulo 9. Insua guardaba su plan en la barraca de Fosco. Él tenía pensado a las 11 de la noche en busca de su ataque, pero ya no era un complot como él lo esperaba. Eso lo llevó a limitar a dar breves instrucciones a su gente y encargaría a Alarcón a la dirección del ataque para así regresar a la sala de baile para apresar a Iriondo y a Bayo en cuanto sonaron los primeros tiros, pero no ocurrió como él lo pensaba. Escabulléndose por las casas y los arbustos, vio al novio de Cira y pensó, ya dicho Mataró, que debía ahorrar la vida del teniente Borja. Pero Yarques y Borja lograron percatar de sus escondites y lo rodearon. Unas malas maniobras de Yarque Insua pudo herirlo, y mientras en el caso de Borja las disparó con su revólver. Él regresó al baile manchado, pero no se percató de eso. Así que el doctor Iriondo se acercó a preguntarle si estaba solo o si había salido con algún teniente. Él le supo decir que él le gustaba estar solo y que no había salido con nadie. Luego se acercó Cira a preguntarle si lo había visto y él contestó que no. Él se puso nervioso luego de que Iriondo dijo que tenía una mancha roja. Él le supo responder que era su pañuelo que se había manchado. Entonces él ya trataba de salir del baile, pero Iriondo se acercó con un arma a unos centímetros de su cabeza, pero él supo alejarse de él. Entonces, en el capítulo número 10, después de que escapara acosado por Iriondo, Montarón ya estaba preocupado por todos los acontecimientos que estaba pasando y fue a buscar a Cira. Cira estaba muy preocupada y llorando porque temía de su novio, así que decidió salir en busca de él. A lo que salió, le preguntó a un soldado si lo habían visto y lo único que le dijeron fue: allá quedó niño. Ella fue en busca de la dirección que le habían dicho y encontró a una señora llorando, que igual los revolucionistas lo habían matado.
pero justo esa señora había sido testigo de los dos primeros disparos, que fue de Borges y Yarque. Entonces ella, al ver el cuerpo, se puso a llorar y los hombres de Montarón que la estaban buscando querían llevársela, pero ella respondió que allí estaban el que buscaba y que el teniente Borja es de ella y y ella es de él, que no estaba loca y que iba a vengarse del asesino o de los que pagaron para que lo asesinara. En el capítulo número 11, Insúa huía de un hombre que tenía una carabina y eso lo llevó a un patio en donde había una puertecilla y eso tenía un camino en donde podía regresar a la escuela y recoger todas sus armas para eh, llegar a a la plaza y enfrentarse con los revolucionarios. Entonces, a lo que se estaba enfrentando contra los gobernistas, llegó un disparo y no sabían de quién es, ya que lo habían rodeado por las espaldas. Él, con el hombro herido, comenzó a decir que escapara y ya lo único que tenían que hacer era salvarse de su vida. Pero él quería regresar para vengar su derrota. Después de cabalgar mucho, llegó a un lago en donde se escondió porque vio a unos soldados con capuchas rojas. Entonces lo comenzaron a disparar y él se sumergió. Como estaba herido y ya no aguantó más, se desmayó. Y es ahí en donde la niña Gabriela, hija de doña Carmen Borja, lo rescata y lo lleva a la casa de los cuervos. En la segunda parte del capítulo 1, después de los sucesos del baile, cuentan la vida de la doña Carmen y su hija Gabriela, que estaba casado con Yarque, que su matrimonio era falso y que Gabriela no se casó por amor y que lo único que ella pensaba era de no perder el campo de su papá. Antes en que Gabriela estuvo con Yarque antes de que sea la fiesta en Santa Fe, ella tenía un mal presentimiento, ya que Yarque no le contaba nada de lo que él hacía. Entonces, Yarque se dirigió al bar y Gabriela con su madre fueron a rezar sobre las almas que se perdieron y se van a perder esa noche. Al culminar e irse a dormir, Gabriela comenzó a tener pesadillas. Temblaba de miedo y observó en su ventana una figura de tres cuervos. La madre la llamó para que volviera a rezar por el baile de Santa Fe. Al otro día el viento soplaba del norte, llenando el bosque de rumores de hojas caducas. La mañana era tibia y el sol peor aún, por lo cual Gabriela decidió realizar una excursión que hacía muchas, a mí que, vamos, capítulo 2, capítulo 2, al otro día el viento soplaba del norte, llenando el bosque de rumores de hojas caducas. La llamada Capítulo 2. Al otro día, el viento soplaba del norte, llenando el bosque de rumores de hojas caducas. La mañana era tibia y el sol peor aún, por lo cual Gabriela decidió realizar una excursión que hacía muchas ansias llegar hasta una laguna, en donde entonces llamó a Jesús y lo mandó a preparar el bote para ir lejos. Ella se preparó también con realmente que ando perdido, disculpe. Otra vez porque estaba un ratito. Esta láctea está un poco mal. Bueno. Capítulo 2.
Al otro día el viento soplaba del norte, llenando el bosque de rumores de hojas caducas. La mañana era tibia y el cielo peor aún, por lo cual Gabriela decidió realizar una excursión que hacía muchas ansias llegar a una laguna. Entonces llamó a Jesús y lo mandó a preparar el bote para ir lejos. Se vistió a prisa, metió una canasta de algunas provisiones, agitada ya su espíritu por la perceptividad de una aventura que significaba para ella aquel paseo, y con su escopeta en el hombro corrió al bote cuya blanca vela se agitaba alegremente a lo largo de la mástil, acariciada por el viento. Gabriela conoció bien el curso del riacho y sabía a corto su camino atravesando las cañadas y así seguir por los romblones con su bote ligero y docear al timón o al remo. Cuando algunas gallinas asomaban por encima de las camalotes o de las altas carrizas verdes que acolchaban la barraca, Gabriela abandonaba el timón, se echaba la escopeta a la cara y hacía fuego. Casi siempre existió, aún hubiera tirado al viento. En la mañana, sin embargo, no lo entusiasmaba la caza, que le hacía perder tiempo. Quería aprovechar todos sus minutos para llegar lo más lejos que pudiera. La boca de la laguna no estaba más que a 3 leguas y su bote sin el viento no caía, ayudándolo por la corriente. Podía hacerlo en 2 horas, pero ella pensaba que sería de río arriba. Y el viento era en contra de ella. En las curvas de en las curvas del río contra la lengua de la tierra que avanzaba, formándose una pequeña rompiente en donde la correntada arrojaba las ramillas y las hojas que las traía de lejos, y las ondas de la espuma que vestía sus aguas turbias, batidas contra la costa. Agredoso se condensaba en pocos espesos y amarillas, como la manteca que el bote cortaba con su proa. Se sentó y se reclinaba a esperar su turno, y en vez que Jesús se rinda de fatiga, Insúa dormía alertando, continuaba inmóvil, envuelto siempre en su ropa mojada y haciendo que ver que estaba vivo por el rumor de su respiración. Su madre se refería que aquellas cosas horribles y sí el más leve temor de la voz. La pieza estaba oscura, pero Gabriela veía lucir sus ojos en la profundidad de la sombra. Cuando lo supo todo, habló ella entre susurros y contó su aventura, y aún tuvo fuerza para decir que el hombre que había salvado era el jefe de la revolución que enlutaba la casa.
Capítulo 3. Doña Carmen Borja llegaba a la ciudad, a donde había dado el último adiós al resto de su hijo, y donde le encontraron lo que sabía de su madre, pero la madre no habló, y la hija se encerró a llorar en una nueva alcoba que ocupaba, por haber encendido el inesperado huésped, la mejor de la casa. En la cena, que se fue silenciosa y lúgubre, oyéndose afuera el medroso rumor del monte y el río, y en la cocina el llanto inacabable de Floriana. Doña Carmen intrigó a Gabriela por el herido. Le lavé la herida con agua de cepacaballo, y Jesús lo veló por la noche. Gabriela descubrió el balazo de Jesús a la altura del hombro izquierdo. Había impuesto desde el primer momento la orden de severa de guardia al secreto del herido, que ocultaba en la casa, pero sin duda la policía no podía enterarse y perseguirlo, y en todo, desde el capataz a la negrita Encarnación, estaba mudo respecto de aquella aventura. Doña Carmen entró al cuarto del enfermo, enlutada como antes, pero con un pliegue más donde el dolor, y en la comisura de sus labios entendía prolijamente todas las cosas con el que se relacionaba, y sin nombrarlo, jamás parecía tener a toda hora presente. Y esa tarde, Insúa, que durmió tranquilamente por primera vez, quizás desde que estaba enfermo, abrió los ojos sin sueño ya y vio la corta distancia de su cama, sentada en una mecedora, y Gabriela le leía, velándolo. No hizo ningún movimiento para que ella no alzara los ojos del libro, y se puso a examinar despacio, saboreando su hermosura, más conmovedora en su luto y la tristeza que envolvía la casa. Cuando Insúa vino, después de cenar, la mirada floreciente, que estaba intranquilo, deseos de quejarse, no el dolor, sino de su mala suerte, que no lo tenía allí, clavado en el lecho, molestando a personas a quien no conocía. Dice don Julián: es terrible, terriblemente doloroso, y ustedes no se quejan. Asombroso, sin contestarle la dulzura de aquellas palabras, y esa noche se durmió tranquilo, por si ella velara a su lado, y olvidó de todas las cosas que hacía, singularmente penosa su presencia de la casa de los cuervos. Capítulo 4. Insúa contuvo al suyo. Por primera vez en su vida apasionada, sentía la nostalgia de la paz, su espíritu positivo, que se había dejado envolver de la niebla del misterio que flotaban sobre la casa de los cuervos, y su voluntad, que aparecía enervada. A medianoche solía despertarse, y por la ventana veía a la misma rama seca de los cuervos dormidos, y sentía un
muro inacabable de los eucaliptus, desvelando con el viento de la noche. Insúa se estremecía pensando que pudiera haber penetrado el horrible secreto de la noche que se pudo desvelar. Dejó de hablar porque el rostro de ella, animando un momento, porque ella se sentía confidencia, que era una prueba de amor, se pintó una gran tristeza. Quería estar pronto para ayudar a los peones en su ruda faena. Insúa, que llegaba en ese instante, saludó sin bajarse del caballo, y a los dos se quedaron allí, mirando los preliminares de la operación. Cada uno de los capataces del campo colindantes asignaba a los animales que permanecían y a los peones que estaban dando gritos en el montón, para aparentar allí, reando y funcionando que todo estaba bien. Capítulo 5. Doña Carmen sintió que su hija, que dormía en su cuarto y que un principio había aparecido intranquila, se levantó sin ruido, fatigaba de esa cama que no podía conciliar el sueño, y arrebotada en un montón. Se llenó hasta decir que ya no podía, y en la rama de que siempre dormían los cuervos, que la dama no podía ver, pues quedaban del otro lado de la casa. Doña Borja decía: mi hija lo salvó cuando se estaba ahogando y lo trajo en su bote. Cuando volví a mi casa, el horror de cuidar a ese hombre que veía ensangrentado con la sangre de mi hijo me hizo angustiar, y abandoné la tarea de Gabriela, que lo ignoraba todo. Aquel hombre a quien había salvado, que era cortés y hermoso, que tenía el privilegio de un soldado valiente y que empezaba a amarla sin que yo lo supiera. No podía menos entregar el alma de mi hija. El criminal es de él, que sabía yendo a ella, y la amó. Doña Carmen dijo: Dios mío, me tiembla el corazón. Me parece oír que cada vez pienso en esto, que mi pobre Carmelo se le lamentó de que allí veía sangre. Yo soy su madre, y le dejó algunos motivos angustiados que no le dio. Gabriela, cuyas palabras al anunciarle llegaba al arcón, le quitaron toda la esperanza, que tenía sin duda la consigna de llevar vivo o muerto, y aún habría sido su gusto de pelear contra la patrulla que sin dudar acompañaba al indio. Se dio al paso de Gabriela,
que mandaba ya en él, y se volvió a huir, dejando la promesa de volver y llevarla, la gran esperanza que ella había encendido en su corazón. Así, cuando estuvo ensillado los caballos, besó la mano de Gabriela, le tendí, y el capataz, que había de seguirle hasta el vado, en donde estaba la canoa para pasar el río, crecido aún, partiendo al galope, haciendo resonar en la noche la tierra, endurecida por la heladad. Gabriela siguió con la mirada ansiosa la silueta, que pronto se perdieron las sombras. Capítulo 4. Cira, que raramente salía a partir del deceso de su novio, pasó a ver a las vecinas, cuya vivienda solía verse con él. Empezaban a encenderse las luces una vez que ella concluyó la visita y se marchó. En la calle solitaria a dicha hora, se encontró con una vieja arrimada contra uno de los pilares de su vivienda, a la cual había llegado, y tuvo corazonado de que la vieja esclava decía la realidad. El velo ceniciento en el crepúsculo había arrojado sobre la urbe se había oscurecido como un denso crespo, y una vez que Cira arribó ante las tapias del camposanto de San Antonio, cuya capilla abandonada el borde de la calle, en estos arrabales silenciosos fingían llenar de las almas de los muertos. Ella sentía pasar los días cargados de odio, ya que su corazón apasionado no se aplacaba en lo amargo anhelo que de vengar a aquella sangre de su novio. Los perros ladraban en las noches de la luna, las aves callaban y el enorme silencio pasaba allí durante horas, como una lámina de plomo, hasta que el toque de ánimas que llegaba a todas las torres de la ciudad graznaban las lechuzas y resonaban el eco de la sombría capilla, cuya puerta solía abrirse el viento. Capítulo final. Al culminar la historia de estos conflictos, un 14 de junio, Rosarito informa a su tata que Francisco lo habían matado en la revolución, y eso nos lleva a día antes que Cuye e Insua se acercaban a su combate a la ciudad. Francisco e Insua bajaba simultáneamente a encontrarse con Cuye, al frente de los suizos, colonos de Helvecia y de más al norte aún, de la colonia galense y de Román, de Alejandra, donde la causa de los revolucionarios había reclutado sus mejores tropas, y era de esperarse que el gobernador, al enterarse que la supuestamente muerte de Insua era falsa, regresó a frustrar el plan de Montarón para cuidar su ciudad. Los soldados del gobierno debían procurar unirse con la gente que desde San José del Rincón llevaba el coronel Don Nazario, fuerza de caballería de línea, muy apreciable, no por su número, sino por su calidad, y con las del coronel Don Francisco Romero, que debía cruzar desde Santa Rosa con 500 hombres, bien armados para cortar la retirada de los revolucionarios, cuando bajasen a lo largo del Saladillo. En sí su plan debía ser perfecto y fuerte. Después de su organización, llegó la hora del enfrentamiento de la batalla de los Cachos. Su inicio lleno de balacera, de sangre y espada, Insua triste buscando la muerte más que la victoria. Hacía su jornada en silencio y sin odio. De tanta lucha con sus hombres hizo algo que los gobernantes no dejaron pasar la oportunidad, así que las balas llegaban en él y solo esperaban que los demás muchachos no se rindieran en sus últimas palabras fueron: sigan peleando, muchachos. Algo de no esperarse era que Cuyen también lo mataron en la ciudad y no creían nada de lo que lo había hecho. Cuando se recibió la noticia, Rosarito, acompañado de su padre, había salido ya en busca de Insua, sin esperanzas de que estuviera vivo, pero llegó, lo vio,
Insu habló por unos pocos minutos y ella comprendió que él la amaba, y cuando al siguiente día cerró él los ojos para siempre, tranquilo como si hubiera hallado la verdad y el amor, ella pensó que era su viuda y lloró sobre él, sintiendo en el fondo de su dolor la humilde alegría de saber que por fin él solo él le había comprendido.